Hola respiratoreños, ¿cómo vamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de BioRes. Mi nombre es Carlos Valencia. Como siempre agradecerles el tiempo dedicado a este espacio. Recuerden las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Apple Podcasts, estamos también en Instagram, Terapia Respiratoria Hispano y BioRes. También estamos en TikTok. El día de hoy, un episodio que va muy ligado con la actualidad, pero también es algo que va ligado con la historia de la humanidad, porque desafortunadamente hay quienes dicen que la guerra y la humanidad van muy de la mano. Eso es algo muy discutible, pero lo cierto es que hemos tenido muchas guerras. También lo cierto es que estamos cruzando, aunque no parezca, por el episodio, el lapso de paz, de los lapsos de paz más grandes que hemos tenido pues en la humanidad, porque nada más es revisar los libros de historia y ver que eso eran guerras tras guerras en todos los momentos. Habla de que algo hemos evolucionado, pero todavía seguimos pegados en unas cosas que desafortunadamente tienen como desenlace guerras que son sin sentido, que simplemente muere gente que no tiene nada que ver con estos conflictos, que por lo general son unos conflictos muy complejos de entender, pero que finalmente terminan es llevándose vidas de personas que no tienen nada que ver en estos conflictos. Entonces el día de hoy vamos a hablar de una tendencia, es algo que estuve revisando, que empezó como a presentarse, es como una jerga o popular, un dicho que empezaron a hablar las personas, habitantes, periodistas también, y obviamente el personal médico. Todos saben que muchas veces en los lugares, en las clínicas, hospitales y demás, hay unas jergas, por decirlo así, que uno maneja de términos y cosas ahí raras que solamente entendemos los que estamos ahí metidos, pero esto fue algo que se empezó a escuchar entre periodistas y personal médico, que fue la tos de Gaza, hablando de el conflicto de Gaza. En este momento hablo de la tos de Gaza porque es la actualidad, ¿cierto? Pero estoy seguro que esto ha pasado en N cantidad de guerras. Pensaría yo que desde el momento en el que se empezó a utilizar pólvora y empezaron a demoler edificios, estructuras civiles que están con cemento, hormigón y demás, creo que esto fue una constante, pero que desafortunadamente por las características urbanas de la franja de Gaza y de cómo se ha llevado este episodio o este tema balístico que han tenido estas dos poblaciones enfrentadas. Entonces yo creo que este término de la tos de Gaza es muy actual. Debemos recordar que todavía tenemos otro conflicto por ahí, pero todavía estamos ahí como en stand-by. Pero lo cierto es que desafortunadamente el término la tos de Gaza ha cobrado mucha fuerza desde los últimos tiempos en muchos artículos, ONGs y demás. ¿Y cómo se caracteriza esta tos de Gaza? Pues lo primero es decir que no es un diagnóstico, como acabo de decir, es algo más de voz a voz, algo que se ha regado, pero que ha tomado fuerza. Esto secundario a, como lo dije inicialmente hace unos segundos, demoliciones, ¿cierto? Pólvora y demás que se utiliza en estas desafortunadas incursiones armamentísticas. Se habla de que el 80% de las estructuras hospitalarias de la franja de Gaza pues, han colapsado, y obviamente sin estructuras hospitalarias y con un bombardeo constante, hormigón, vidrio, partículas PM2.5 y demás, obviamente esto aumenta exacerbaciones de crisis de asma, rinitis crónica o agudas en este caso, exacerbados, bueno, laringotraqueitis, una cantidad de cosas que me imagino que se deben, exacerbados, sintomatologías y demás en esta zona del planeta debido a este constante bombardeo y a esta pérdida de estructuras que genera un polvo impresionante. Ya hablé de algo parecido que fue relacionado con el 11 de septiembre, si quieren pueden ir a buscar el episodio por ahí, pero aquí digamos que tenemos un desenlace parecido, común, que es la pérdida de la estructura, pero desafortunadamente por causas distintas, aunque siempre ligadas a conflictos. Pues esta es una tos seca, constante, que hablan los periodistas y las personas que viven en el área, que es una constante, valga la redundancia, en el área. Tos y tos y tos y personas con tos y personas con tos y personas con tos. Desafortunadamente debido a esta exposición masiva de polvo. Obviamente aquí se libera sílice, se liberan PM2.5, partículas 2.5, cemento, vidrio, mejor dicho, una cantidad de cosas que
que obviamente van a afectar la vía aérea, van a irritar la vía aérea. Esta irritación de la vía aérea, dependiendo si usted tiene una vía aérea sensible o no sensible, pues normal, una tos, pero las personas que tienen ya una vía aérea sensibilizada pueden generar una crisis asmática, una crisis rinítica, EPOC, bueno, una cantidad de cosas que obviamente afecta el buen funcionamiento de la vía respiratoria. Obviamente hay una irritación, hay liberación de histamina, una cantidad de cosas, se daña el epitelio, las cilias no funcionan bien y empieza todo de para atrás y se manifiesta en un cuadro respiratorio agudo o crónico. Esperemos a ver qué dice la historia y cómo se empieza a estudiar este tipo de episodios a futuro. Y entonces lo que vemos es que a medida de que desafortunadamente las guerras continúan aisladas o no aisladas, lo que se empiezan a formar es unos laboratorios extraños, y cuando digo laboratorios son unos focos de enfermedades o síndromes, por decirle así, relacionados con la guerra. O puede, no sé, aquí acuño la sigla ERIC, enfermedades respiratorias inducidas por la guerra, pienso yo, que a futuro la historia nos dirá si se va a estudiar, no se va a estudiar. Ojalá esto pase, esto pare y que las guerras sean simplemente partes de los libros de historia, aunque la gente sigue romantizando la guerra y una cantidad de cosas y gente que todavía la anhela. Bueno, eso es una vaina que no se va a entender todavía, pero que ojalá esto no avance y que este ERIC que le estoy diciendo en estos momentos, estas enfermedades respiratorias inducidas por la guerra, secundarias a todos estos químicos y lo que se libera cuando se impactan edificios y demás, sea algo que yo simplemente me estoy inventando aquí y nunca pase a nada, o que desafortunadamente, ojalá no pase, llegue a un estudio o algo que finalmente sí se convierta en una constante, que esperemos que no. Y esto desde el punto de vista de salud pública es algo aterrador. O sea, hay colapsos de estructuras hospitalarias, hay detrimientos de agua, cosas tan básicas como el agua, el alcantarillado, no hay alimentación, una cantidad de cosas que fomentan que la enfermedad infecciosa, enfermedad relacionada al trauma también obviamente, pero aquí nos compete el tema infeccioso respiratorio, empiece a aumentarse. ¿Por qué? Porque hay campamentos oscuros donde hay mucha gente, hay hacinamiento, proliferación de gérmenes, patógenos, mala alimentación. Bueno, o sea, es la cuna perfecta para que pase una cantidad de cosas como infecciones y demás. Entonces, cuerpos debilitados, niveles de cortisol por los cielos, gente súper estresada, sistema inmune debilitado, y esto se traduce ¿en qué? En enfermedades infecciosas. Hablando aquí puntualmente, está hablando del respiratorio, pero obviamente gastrointestinales, de salud mental, una cantidad de cosas que son una realidad que en el posconflicto se tendrá que evaluar y se tendrá que tratar, porque las guerras, desafortunadamente, la gente cree que es solamente la guerra y ya no, lo que arrastran estos conflictos a nivel de generaciones de personas, no sabemos, temas de cáncer. Obviamente estas estructuras en estos lugares son antiguas, entonces son estructuras que tienen plomo, una cantidad de cosas que anteriormente se utilizaban normalmente, pero con esta destrucción, mientras que está aquí ligada, está en la pared, no pasa nada, pero cuando se explota, se liberan esas partículas y puede generar una cantidad de enfermedades, hasta el cáncer, que eso no lo vamos a ver ya, sino que se va a ver a futuro. Entonces quizá a futuro, pues esta tos de gasa pueda que se estudie como un síndrome muy muy complejo, o quizá no, simplemente quede como algo secundario a este episodio desafortunado por el que está pasando la humanidad en estos momentos, que parece que está llegando a su fin cuando estoy grabando este episodio. Ojalá que así sea. Pero pues esta tos no es solamente una tos como un signo clínico como tal, sino es una madre que no puede dormir, estresada porque te van a bombardear, y aparte tu hijo está con una sintomatología que ella conoce, que puede estar liberándose, iniciándose una crisis asmática. Es el hijo cuidando a un padre con una enfermedad como un EPOC, como un CA, y esa tos lo que hace es mostrar la realidad, puede mostrar, evidenciar lo grave, lo que está pasando en esta población. Entonces no es solamente la tos como signo clínico, sino la tos como una manifestación social de lo que está pasando, como esa tos recuerda por lo que se está viviendo esta población. Entonces es importante recordar que esta tos no es solamente lo clínico, es también lo que lleva detrás. Y finalizo con decir que esta tos de gasa no es solamente hablar de tos como tal, sino que es decir cómo el derecho, como una tos, como un signo, un síntoma,
está mostrando lo que es algo claro, que es el derecho a respirar tranquilamente. Entonces con esto los quiero dejar, simplemente recordarles mi nombre, Carlos Valencia, terapia respiratoria hispana. Estamos en las redes sociales, recuerden dar like, compartir y nada, nos vemos en la próxima y esperemos que ojalá no tengamos que volver a tocar temas relacionados con la guerra y con síntomas o signos clínicos que desafortunadamente siempre nos han traído y nos han llevado a cosas horribles. Bye.